Bienvenidas y bienvenidos a Revelarte, una serie de programas en donde participa el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, el Canal Estatal del Estado de Morelos, la Universidad de Guadalajara y el Colegio de la Frontera Norte. Qué bueno que está con nosotros. En este mundo contemporáneo, ser joven es una circunstancia que tiene múltiples lecturas, desde diversas perspectivas, como es la económica, política o social. Cada país vive su propia circunstancia y con sus propias variables. En México, y en particular en la frontera con Estados Unidos, tenemos ciertas características de las que hablaremos con nuestros invitados, ambos especialistas en el tema. Ellos son la doctora Eunice Vargas, profesora investigadora del Departamento de Estudios de Población en el Colegio de la Frontera Norte. La doctora Vargas ha publicado una serie de capítulos en libros como Género y Religión, Actitudes y Expectativas de los Jóvenes Mexicanos, así como artículos en revistas como Una década de cambios, Educación y nexos transfronterizos de los jóvenes en áreas urbanas de la Frontera Norte. Búsqueda de empleo entre jóvenes de acuerdo a su participación y protección laboral en México. Y los jóvenes Nini en Baja California, niveles y composición, entre otros. Como verán, pues es un especialista en el tema y le damos la bienvenida. Gracias por estar. Gracias, Sergio. Gracias. También está con nosotros el doctor José Manuel Valenzuela Arce. Él es profesor investigador del Departamento de Estudios Culturales y actual secretario general académico del Colegio de la Frontera Norte. El doctor Valenzuela, a lo largo de una extensa trayectoria, ha dedicado sus esfuerzos de investigación en los temas de identidades sociales, culturas, movimientos juveniles y procesos socioculturales de la frontera México-Estados Unidos. Solo por mencionar algunos de sus libros más recientes sobre este tema, ha publicado Cedemal, Feminicidio, Jóvenes y Exclusión Social, Tropeles Juveniles, Culturas e Identidades Transfronterizas, Juvenecidio, Ayotzinapa y las vidas precarias en América Latina y España, y El sistema es anti-nosotros, Culturas, Movimientos y Resistencias Juveniles. Como verán, también un especialista en el tema. Bienvenido, José Manuel, a Diálogos desde la Frontera. Muchas gracias. Empecemos este diálogo ubicando la situación de los jóvenes en general en la frontera norte de México, doctora. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la frontera norte es muy urbana comparada con otras zonas de México. Y entonces, en comparación, los jóvenes fronterizos son altamente urbanos. En comparación con otros jóvenes urbanos, podemos decir que la situación que vive el joven fronterizo es una situación muy difícil y precaria. Hablo en términos educativos, en términos laborales, y seguramente Manuel va a tener otra perspectiva. En términos educativos, solamente para darte un ejemplo de la situación difícil que viven los jóvenes, aquí en la frontera tenemos cifras como el 24% solamente alcanza la universidad. Estamos hablando de jóvenes entre 24 y 30 años que ya deberían de haber terminado su educación. Estamos hablando de un 24% respecto a un 30% en municipios también del norte de México, pero no fronterizos. Entonces ahí estamos viendo una desventaja en el logro educativo de los jóvenes. Si lo comparamos esto a las ciudades no fronterizas, tenemos ahí un 40% de jóvenes que están accediendo a la licenciatura. Entonces, puedes darte una idea de la magnitud del problema en términos educativos en la frontera norte. Hay muchísimos factores asociados, es una cuestión difícil que se está estudiando. En cuestiones laborales te puedo decir que también la situación es difícil, es precaria, el desempleo ha ascendido desde la crisis de la industria maquiladora, después la crisis del 2008. La situación en el empleo que viven los jóvenes
por un lado no hay suficientes puestos de trabajo, pero por el otro también la calidad de los trabajos no es la óptima, con la estructuración, con las grandes reformas y con todos los procesos macroeconómicos, ¿no?, que estamos viviendo y que están afectando a la frontera, muy especialmente porque al estar la frontera tan ligada a la cuestión internacional, a la economía internacional, pues la frontera se resiente, ¿no? Entonces tenemos el desempleo de los jóvenes anda alrededor de un 5% y la informalidad ha crecido, los puestos de trabajo formales son cada vez menos para un contingente de jóvenes bastante amplio. Entonces estamos ante una situación pues difícil que están enfrentando los jóvenes para tener acceso a vivienda, a el poderse independizar de su casa, dada la situación educativa y laboral. Manuel, en este contexto hay un elemento que salta a la vista en los estudios que se han hecho en el COLEF y en otros: la mortandad en los jóvenes. Hay una alta mortandad. ¿Qué nos puedes decir a este respecto? Bueno, sobre la base de la información que nos presentaba la doctora Vargas, lo que tenemos es un asunto bastante complicado. Tenemos la mayor generación de jóvenes y adolescentes que ha habido en la historia, la que tiene mayor capacitación formal escolar, pero son los jóvenes quienes obtienen menores ingresos y al mismo tiempo están accediendo, como bien nos señaló la doctora Vargas, a empleos precarios, donde trabajar no saca a la gente de la pobreza. Y esta articulación entre el proceso trabajo-educación se desdibuja o tiene ciertas características muy peculiares en frontera norte, donde una suerte de alto nivel de empleo por muchos años, empleo precario, permitió que muchas personas optaran por trabajar, y efectivamente el abandono escolar era muy alto. En todo el país es muy alto, pero aquí se daba con esas características que señalaba Eunice. Y entonces tenemos una condición donde esta condición de precarización laboral, de precarización educativa, pero también de precarización de los escenarios de convivencia social, donde, por ejemplo, podemos tener problemas gravísimos como el tema del juvenicidio y del feminicidio. Y el feminicidio, estamos hablando mayoritariamente de mujeres jóvenes, ¿no?, que atraviesa de manera muy clara la categoría de lo juvenil, y ahí esto está absolutamente vinculado con una serie de condicionantes sociales como ya las que ya se señalaron. Estamos hablando que el feminicidio es la condición límite del acto misógino que cobra la vida de la mujer. Y esto se hace muy visible, particularmente a partir del 93 en Ciudad Juárez. Y lo que ahí encontramos es que obedece y se inscribe dentro de procesos amplios de precarización. Un lado, desde los años 20, lo que fue el inicio de la ley Volks, ley 19 al 33, donde hay un asunto de trata humana, de prostitución fronteriza, y que las leyendas negras, la historia de las leyendas negras fronterizas oscurecían un asunto que tiene que ver con una profunda precarización social. Después tenemos una precarización urbana. Población que va llegando a la frontera y se va sentando donde puede. La idea del paracaidismo se convierte en una constante. En los años 80, 40% del área urbana de ciudades como Tijuana era irregular. Entonces esto nos habla de una situación de precarización, ruptura de los vínculos, o por lo menos el no mantenimiento cercano con los vínculos comunitarios y familiares de muchas personas que llegan atraídas por cierta bonanza o por lo menos oportunidades en el norte, y van llegando y se rompen esas redes, ese tejido. Después, en el 65, con la maquiladora, tenemos una precarización laboral brutal que afecta fundamentalmente a mujeres jóvenes, y finalmente el tema de la violencia que se va a sobreponer sobre estos escenarios de precarización. Cuando regresemos vamos a ir a un breve corte. Es muy importante que abordemos el tema de la investigación que se ha hecho en el Colegio de la Frontera Norte sobre este tema y cómo es que ha impactado en ciertas políticas públicas, tal vez no todas las que quisiéramos, pero de eso vamos a hablar en un minuto.
Seguimos en Revelarte, estamos hablando de los jóvenes en la frontera México-Estados Unidos. Doctora Vargas, con este elemento de escenarios precarios que viven los jóvenes, laboral, educativo y demás, ¿qué más nos puedes aportar para encontrar los elementos que distinguen pues esta situación versus la alta mortandad de la que estábamos hablando anteriormente? Nada más para dimensionar el problema o el fenómeno de la mortalidad, de la alta mortalidad en la frontera norte, te puedo decir que para el 2010 43% de los homicidios a nivel nacional se concentraban en la frontera norte, comparados con un 16% en el año 2000. Entonces, para nosotros, la última década fue una década muy difícil en la situación de las muertes, sobre todo de jóvenes, y ha habido investigación al respecto, por cómo podemos explicar este elevado número de muertes, ¿no? Entonces, uno de los factores que se ha encontrado ligado es que las muertes pues, son principalmente en ciudades de crecimiento poblacional, de tránsito intenso con los Estados Unidos, y en ciudades también donde se ocupó, donde estuvo vigente esta guerra contra el narco de 2008, donde ciudades que vivieron los efectos más fuertes de la crisis económica también de 2008, y no tanto en pobreza, porque hay estudios que se enfocan y dicen, bueno, ¿saben qué? No hay una correlación entre pobreza y los homicidios, sino más bien con desigualdad y los homicidios, ¿no? Esa pobreza relativa del que se está quedando segregado en las ciudades o en los pueblos respecto a quienes sí están logrando salir a flote con la crisis, ¿no? Entonces es un contexto de desigualdad, es un contexto de disputa por los territorios del norte, que son territorios pues muy asequibles para el narco, porque pues aquí está el tránsito de capital, personas, mercancía y de droga, ¿no? Manuel, ¿cómo desde los estudios que tú has encabezado, de las publicaciones, es complejo el asunto, pero si nos redondeas lo que nos estabas diciendo hace un momento con esta vertiente de las mortandad? Sí, recuperar la imagen dramática del alto índice de muerte por causas externas, que incluye fundamentalmente accidentes y violencia. Pero es el tema de la violencia la que nos ha preocupado enormemente. Por primera vez en nuestro país se reduce la esperanza de vida al nacer, y esto vinculado con la muerte de jóvenes. Entonces eso es dramático por sí mismo, pero además lo que vamos a tener es que lo que conversábamos, cómo se generan las condiciones en las cuales es posible que las mujeres sean asesinadas de manera impune, como empezó a ocurrir en nuestro país. Se hace visible primero en el norte, con las llamadas muertas de Juárez, sin siquiera un nombre que describa el acto homicida. Posteriormente feminicidio colocó esa idea de que no eran muertas, que eran mujeres asesinadas, y cuáles son las razones bajo las cuales se da este marco de muerte. Pero también vamos a encontrar que justamente gran parte de ellas, decía yo, son jóvenes, pero gran parte de las y los que mueren a partir de este marco iatrogénico de la llamada guerra contra el crimen organizado, que iatrogénico es este término que significa que sale más mortal el remedio que la enfermedad. Entonces lo que tenemos es efectivamente una condición muy alta de muerte violenta de jóvenes bajo esta supuesta guerra contra el crimen organizado, que no solo no ha resuelto nada de los problemas que supuestamente combatiría, sino que convirtió al país en un escenario de drama, de violencia, de muerte para jóvenes. Entonces, ahí lo que tenemos de manera muy clara es también la necesidad de colocar un nombre a algo que estaba ocurriendo
y que a veces los conceptos hacen visible realidades que a veces por cotidianas incluso ni siquiera tenemos la capacidad de entenderlas. Y ahí el concepto de juvenicidio ha sido central para dar nombre a lo que estamos viviendo como país. Una sociedad que está matando a sus hijos, una sociedad que está matando a sus jóvenes y evidentemente en la frontera esto se dio de una manera brutal. Distintos contextos, solo más de 860 ejecuciones en 2010 en Tijuana, 3.600 en Ciudad Juárez, mientras que su ciudad fronteriza, El Paso, tuvo 5, considerada la ciudad más segura de Estados Unidos, junto a la ciudad más violenta de México en ese 2010. Y todo esto, la pregunta es, ¿cuál es el sentido de tanta violencia y tanta muerte innecesaria? Entonces, lo que es urgente es cambiar esa posibilidad, porque las pinzas se fueron cerrando a través del feminicidio, a través del juvenicidio y a través de lo que fue el solapamiento por parte de las redes del narcotráfico sobre las redes migratorias. Entonces lo que empezamos a ver es esta muerte, en que el incremento de la muerte de los migrantes que se densifica en los escenarios de frontera y que adquiere dos dimensiones cruentas. Por un lado, esta violencia del narco, de los propios agentes del Instituto Nacional de Migración, que participan de manera conjunta en eventos como el de San Fernando, Tamaulipas, en 2010, donde mueren 72 migrantes, son asesinados. Y por otro lado, toda la dimensión de la recesión económica estadounidense y los escenarios de deportación masiva de personas que vivían en Estados Unidos. Entonces esto lo que hace es hacer mucho más visible el drama migratorio, en el cual gran parte también de las y los actores de ese entramado doliente son jóvenes. Cuando regresemos vamos a tocar este tema que tiene que ver con los jóvenes y su realidad, cómo es que su realidad es manifestada a través del arte, a través de la pintura, de la música. Regresamos en un momento. Seguimos en Revelarte, estamos hablando de los jóvenes en la frontera norte, México-Estados Unidos. Doctora Vargas, los retos a los que ya tenemos un panorama bastante complicado de los jóvenes, ya ustedes nos los han expuesto muy sintéticamente, porque obviamente es un tema sumamente complejo. Pero esta situación de los jóvenes, ¿cómo desde su juventud pueden afrontarla, los retos? Yo sé que no es una labor del investigador, sino el investigador es que muestra esta realidad, pero quisiera pensar que hay oportunidad. ¿Cómo la verías desde ese punto de vista? Sí, ahí yo creo que el reto no es tan solo para el joven, ¿no?, sino para la sociedad fronteriza en su conjunto, gobierno, sociedad civil, porque, bueno, como decía Manuel al final de su intervención, hablaba de la migración. Entonces tenemos uno de los grandes
grupos vulnerables de la frontera son los migrantes internos, los migrantes de retorno internacional. Entonces, integrarlos a la sociedad, por ejemplo, no es asunto sencillo. Es un asunto que todos deberíamos de estar interesados en aportar algo al respecto, ¿no? Entonces, la integración de los migrantes, por un lado, es un gran reto para la sociedad. Otro reto es elevar el logro educativo de los jóvenes. O sea, no es posible que nuestras ciudades tengan ese logro tan bajo. Otro es la creación de oportunidades de empleo para estos jóvenes. Una cuestión es que los jóvenes siguen llegando, ¿no? Hay una inercia hacia la frontera, hasta estos puntos que parecen muy cercanos del sueño americano, aunque no lo son, pero están llegando y ya no es el empleo del año 2000. Ahora ya están viviendo en otras condiciones. Otro de los retos también es la maternidad adolescente, que no la tocamos, que es otro tema, pero que es muy importante. Por un lado hay menos trabajo y por otro lado hay más amas de casa cada vez en la frontera y jovencitas. Entonces, ¿por qué está ocurriendo esto? Bueno, también es otro de los grandes retos de la población joven, el posponer la maternidad hasta otra etapa en la que se pueda llevar a responder, ¿no? a todas las demandas que conlleva esto. Manuel, el tema de la manifestación de los jóvenes frente a esto, ¿cuáles son sus vehículos? ¿El arte, por ejemplo? Sí, bueno, yo seguiría la línea de la doctora Vargas, en el sentido de que la juventud es un concepto relacional. Por lo tanto, la solución de los grandes problemas de las y los jóvenes no se puede conformar desde la condición juvenil, sino que tiene que ver con los grandes problemas del proyecto nacional, del proyecto social. En ese sentido, lo que estamos observando es la limitación de las condiciones para el desarrollo de proyectos viables de vida de sectores muy amplios de nuestra sociedad, particularmente de los jóvenes, que hagan que efectivamente educar sea una estrategia viable de movilidad social, que hagan que el trabajo sea una estrategia adecuada para vivir bien, para el joven, para sus familias, que hagan que el narco no sea el referente disponible para poder obtener los satisfactores con los cuales se les bombardea y que son totalmente inaccesibles para ellos. En fin, es una redefinición o que hagan que el migrar no sea la estrategia que se tenga que salir del país para lograr resolver los grandes problemas. Pero entonces, históricamente lo que hemos tenido es que las y los jóvenes también han construido otra serie de estrategias, de resistencias, de propuestas, y particularmente la frontera ha sido muy fértil en la generación de propuestas y proyectos juveniles que han incorporado de manera muy amplia la dimensión artística, cultural. La frontera y muchas de sus ciudades por mucho tiempo fue considerada, por ejemplo, Tijuana era la catedral del rock, la universidad del rock. Experiencias con Carlos Santana, con Javier Batis, que se convierten en figuras seminales de lo que sería la experiencia musical fronteriza en los años 60, 70. Antes tuvimos a lo largo de toda la frontera esta visibilidad de las grandes figuras hollywoodense, Humphrey Bogart, Charles Chaplin, los hermanos Marx, Johnny Weissmuller, Margarita Cancino, la que bailaba en el Foreign Club tijuanense y se convierte en Rita Hayworth. Todas estas historias muy conocidas, Jim Morrison echando palomazos aquí en la ciudad de Tijuana. Pero por otro lado tenemos una muy rica experiencia y tradición desde la cual los colectivos juveniles fueron recuperando la tradición de las identidades conformadas por jóvenes fronterizos, entre las cuales el Colegio de la Frontera Norte empezó muy temprano a hacer estudios sobre el tema del cholismo, por ejemplo, a inicios de los años 80, que son la irrupción de formas identitarias juveniles que tienen una propuesta estética, todo el atuendo juvenil, propuestas que tienen que ver con el graffiti y los murales, esta recreación de la tradición muralística, con un slang propio que se ha vuelto ya muy visible, esta habla fronteriza que proviene de los pachucos de finales de los años 30, recuperado por los cholos en los años 60, 70 y actualizado por la Mara Salvatrucha, Barrio 18, a partir de los años 90.
También toda una experiencia de la significación corporal a través de tatuajes, perforaciones, escarificaciones, adulteraciones, los punks con sus vestuarios como murales ambulantes planteando sus consignas, toda una estrategia desde la cual cholos, pachucos, los punks, los rockers, los cremas, los surfos, lo que fue posteriormente la experiencia vinculada al hip hop, que aquí nos llegó como fragmentada por Jack el Destripador, por un lado los taggers, por otro lado el estilo b-boy, por otro lado los raperos, por otro lado los break dancers, pero luego tenemos skaters, bikers, rollings, toda una enorme diversidad de experiencias juveniles que han hecho visible algunas de estas propuestas que han emergido de contextos fronterizos, al estilo de Nortec, al estilo de Julieta Venegas, al estilo de diversas expresiones que después han sido recuperadas en otros escenarios fronterizos e internacionales. A manera de conclusión, podría decir que la frontera ha sido un escenario sumamente fértil en lo que ha sido la generación de propuestas juveniles construidas a partir del arte, a partir de la cultura y de manera más reciente todo un proyecto audiovisual emergente, muy rico, muy intenso y también muy creativo. Pues les agradezco muchísimo el que nos hayan acompañado en este programa. Obviamente es una pincelada la que acabamos de dar, que ustedes acaban de dar sobre este tema, complicado, complejo, interesante y con grandes oportunidades. Y como bien lo decías, doctora, es una oportunidad que nos involucra a todos, sociedad civil, gobierno, incluso religiones, ¿no? ¿Sí? Es un trabajo que tenemos todos que enfrentar, y con esta información seguramente podemos hacer mejor las cosas. Finalmente, los datos que se generan a través de una investigación, su principal objetivo es ubicar la situación y actuar en consecuencia. Así que todos tenemos trabajo en ese sentido. Mil gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias. A usted le doy las gracias por acompañarnos. Los esperamos en una próxima emisión, mismo canal, misma hora. Hasta entonces.